Bueno, en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Ahora vamos a dar lectura en el capítulo 14, del versículo 19 hasta el 28. Dice la palabra del Señor así de la siguiente manera. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia. Predicaron la palabra en Pergue y luego descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, qué hermosa esta parte de la palabra, estos versículos. Podemos parafrasear todo este contexto para entenderlo un poco mejor y dice que los judíos de Antioquía y de Iconio persuaden a la multitud y apedrean a Pablo. Le arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero Pablo se levanta para seguir predicando con Bernabé. Vuelven a visitar las ciudades en las que habían anunciado el Evangelio para afirmar a los discípulos, constituyen ancianos en cada iglesia y luego luego llevan el reporte misionero en Antioquía y lo muestran. Bueno, entonces, familia, vamos a mirar qué es lo que podemos aprender. Si leemos en el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Si nos vamos a la escena, me puedo imaginar cómo sería de fuerte la situación cuando eh, Pablo estaba haciéndose entender, predicando la palabra, diciéndole que ellos no eran dioses, bueno, todo lo que pudimos entender con la lectura del día de ayer. Y dice que entonces salieron estos judíos que venían de Antioquía y de Iconio, dice, y persuadieron a las demás personas. Eh, de pronto, el maltrato para Pablo. Tal vez no nos podemos imaginar lo duro que fue, tanto así que creyeron que ya estaba muerto y por eso lo sacaron fuera de la ciudad. Podemos mirar aquí entonces que el enemigo no descansa, está siempre atento para hacer cambiar aún la manera de pensar a quienes están empezando a creer. Cuando nosotros predicamos a alguien y empiezan a creer, no debemos bajar la guardia. Cuando estamos evangelizando a alguien cercano por el cual hemos orado, porque recuerden que para salir a hacer esta misión no fue al azar,
Ellos ayunaron, oraron y fue el Espíritu Santo quien los escogió para enviarlos a tal misión. Entonces ellos estaban confiados y hacían lo que debían hacer, lo que tenían que hacer. Estaban confiados en que Dios los iba a respaldar. Por esa razón, Pablo sigue defendiendo su fe y la sigue mostrando, la sigue enseñando, a pesar de la situación. Cuando lo apedrean, pues aparentemente lo matan y lo sacan fuera. Él se hace como el muerto, me imagino, pero ¿cómo sería el dolor? ¿Cómo sería lo difícil de la situación? Pero entonces sí tenemos que tener claro, así nosotros también cuando predicamos la palabra, cuando evangelizamos, antes hemos orado, antes hemos pedido el respaldo del Señor, la llenura del Espíritu Santo, y tenemos en lista algunas personas por las cuales debemos estar orando. Pero cuando les hablemos, después de hablarles, no bajemos la guardia, porque debemos entender que el enemigo no descansa, está siempre atento para hacer cambiar de opinión. Lo poco o lo mucho que aprendieron las personas a las que les hemos compartido, puede llegar el enemigo y confundirlos, porque ya sabemos que el enemigo es experto en la confusión, le gusta confundir a las personas y les hace cambiar de parecer, las hace cambiar de su opinión, las persuade, dice aquí. Persuadieron y sacaron apedreando a Pablo. En el versículo 20 podemos ver, pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué tremenda esta parte también, ¿no? Porque podemos ver que cuando un hijo de Dios sufre por causa del Señor, por causa de la obra, por causa del servicio, por causa de vivir la voluntad de Dios, por causa de obedecerle al Señor, cae, sufre persecución, dolor, qué sé yo, no hay nada mejor, óigame bien, no hay nada mejor que estar rodeado por la familia en la fe. A veces no solamente por servirle al Señor, o mejor, dentro del servicio muchas veces incluso la enfermedad. Hablo a título personal, con la experiencia con mi esposa. No hubo nada mejor que verme rodeado de ustedes, mi familia, y de todos aquellos que oraban en todas partes. La iglesia, el cuerpo de Cristo unidos, orando, y podemos ver el resultado. Mi esposa, Dios la levantó, así como a Pablo, estando prácticamente casi muerto, dice, pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, dice, salió con Bernabé para Derbe. O sea, qué impactante, qué increíble cómo la unidad de la iglesia en oración, en aliento, en esperanza, en consuelo, levantan al que está, se levanta con fuerza, tanto así que al otro día, un día después, salen en misión otra vez, de pie, fuerte, y sale con Bernabé, dice, para Derbe. Entonces, no hay nada mejor que en los momentos de dificultad, de debilidad, de herida, eh, que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios, que los creyentes, que los discípulos estén juntos, rodeando a la persona que está afligida, que está caída. En este momento es propicio invitarlos a que nos unamos fuertemente también por Silvia para levantarla, porque cuando uno recibe noticias feas de salud, realmente los ánimos flaquean. Como dice la palabra de Dios, a la verdad el espíritu está dispuesto. Espiritualmente no nos importa, estamos fuertes, seguimos adelante, no ha pasado nada, pero la carne es débil y la carne se resiente. En la carne hay esa debilidad, nos sentimos mal, viene un poco de confusión, duda, etcétera. Es fuerte. Y
Les repito, no hay nada mejor que la familia en Cristo, la familia en la fe lo rodea a uno y lo levante. No hay nada mejor que ese apoyo. Es como los brazos del Señor literalmente tomándote, levantándote. Es maravilloso sentir eso. Perdonen mi quebranto, pero yo eso es lo que he sentido por sus oraciones, por su apoyo, y les doy gracias. Gracias a Dios también por darme esa familia tan hermosa aquí en el Ecuador. Bueno, continuando entonces en el versículo 22 dice, confirmando, perdón, en el 21 dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Aquí podemos ver algo muy bonito, ¿no? Bueno, desde el versículo anterior sabemos que mm, Pablo y Bernabé estaban prácticamente cumpliendo con lo que el Señor había dejado ordenando, la gran comisión. Y me agrada ver cómo nosotros como Senfol también tenemos esa visión y nuestra visión y nuestra misión la cumplimos a través de esos 5 propósitos. Y aquí puedo ver claramente el proclamar y el ganar, porque dice después de anunciar, o sea, ya está el proclamar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, viene el ganar, hacer amigos y afirmarlos, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí el proclamar y el ganar. Cumpliendo la gran comisión, nos enseña la importancia del discipulado. Y el discipulado empieza cuando tú haces amigo a la persona, le brindas confianza, afirmas la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el proclamar, el ganar. Luego dice en el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y podemos ver aquí cómo se consolida y se edifica. También tiene parte del ganar aquí cuando dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Cuando uno le comparte a alguien, cuando evangelizamos a alguien de los que están en nuestras listas de oración, entonces viene el proceso, ya le compartí, ya le hablé del amor de Dios. Tal vez esta persona aceptó, tengo que confirmarla en esa fe, tengo que ayudarla, tengo que, por medio de la amistad, em, ayudarle a que confíe más en Jesús, a que confíe más en la buena noticia del Evangelio, en que en eso hay esperanza, en que ahí podemos seguir adelante. Y viene y edifica aquí, porque podemos ver que cuando dice perdón, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ese diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, para mí es como el edificar, estoy enseñando, estoy poniendo bases firmes y diciéndole, mira, a pesar de, tú puedes seguir adelante, no tengas miedo. Y les está enseñando porque la palabra de Dios, Jesús mismo les enseñó a sus discípulos que mientras estén en el mundo tendrán aflicciones. Pero la esperanza decía, tranquilos, ya he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Y creo que esas palabras son las que aquí estaban enseñando, al decir, confirmando los ánimos de los discípulos y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones o aflicciones van a entrar al reino de Dios. No quiere decir que por sufrir va a ser salvo, no está diciendo esto aquí. Lo que está diciendo es que una vez hayamos recibido la salvación, una vez la persona reciba la salvación, es necesario padecer para edificarse, para crecer, para madurar en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de... Entonces podemos ver aquí que esto
Pablo y Bernabé, la obra que estaban haciendo en el consolidar y el edificar en esta parte, animándolos a que a pesar de las dificultades, hay que seguir adelante en la fe, confiados en la buena noticia, en el Evangelio, en lo que Dios tiene. Y podemos ver más adelante en el versículo 23, entonces, constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí puedo ver yo el capacitar, porque cuando uno empieza a capacitar a sus discípulos, dice, constituyeron ancianos. O sea, ya están mirando personas con perfil de liderazgo, con perfil de dirección, con perfil de poder depositar en ellos la responsabilidad de tal vez dirigir, de aconsejar, eh, de enseñar la doctrina a otras personas. Entonces, y se constituyeron ancianos, aún también en las iglesias para tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, continúa diciendo en el 24, pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Pergue y luego descendieron a Atalia. Luego podemos ver en el 26, 27 y 28, de allí que regresan por los mismos lugares. Nada difícil, me imagino, porque por todo lo que pasaron, pero ellos, repito, confiaron mucho en la soberanía de Dios para llegar de donde salieron. En el 27 dice, al llegar, reunieron, o sea, cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y les refirieron había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí, dice, mucho tiempo con los discípulos. Entonces, dar cuentas de las obras encomendadas por Dios y por el liderazgo es muy saludable para animar a la iglesia, testificando de las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas. Entonces, yo creo que ahora para nosotros tal vez no haya necesidad o tal vez no sea necesario mejor que nos manden a viajes largos. Qué bendición y qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiera tener el llamado y decir, sí, me voy para tal país, me voy para tal ciudad y voy a hacer este viaje misionero. Pero el Señor de todas maneras deposita confianza en nosotros y para extender el reino tal vez no haya necesidad de viajar tan largo, sino que podamos empezar en ese viaje corto desde nuestra iglesia local, desde nuestra sede, hacia nuestros trabajos, hacia nuestra familia, nuestra casa, en la calle, en el bus, en el transporte, en los medios masivos de comunicación, ya podemos estar haciendo la gran comisión, ya podemos empezar la obra misionera. Y de todo lo que nosotros podamos hacer, qué maravilloso y qué saludable es poder llevar a la iglesia el testimonio, poder llevar a la iglesia la buena noticia, lo que Dios ha permitido, las puertas que ha permitido que se haya abierto y que hayamos podido entrar con el Evangelio, con la buena noticia. Debe ser, o mejor no debe ser, sino es muy saludable y muy satisfactorio escuchar que se está haciendo la obra, aún de labios de nuestros discípulos. Qué confortante poder escuchar que le compartía a fulano que estuve hablando del Señor y el Señor abrió esta puerta. Es maravilloso ver eso. Cuando nosotros miramos en las noticias que un cristiano ha llegado a un buen lugar, que un cristiano ha alcanzado cierta posición y ahí da gracias. Cuando miramos en el Mundial la experiencia con Colombia, en las entrevistas, cómo algunos de los jugadores dan primeramente la gloria a Dios, cómo aún desde ahí empiezan a poner el nombre de Dios en alto. Es maravilloso y no sé a ustedes, pero a mí me quebranta aún ver cómo se reunían en el campo y se miraba o daban a entender que oraban
al Señor, pidiendo el respaldo, pidiendo que la gloria sea para Él. Entonces, es maravilloso. Así también nosotros deberíamos tomar esos ejemplos y que donde quiera que vayamos le demos la gloria. Y lleguemos a casa, a nuestra iglesia local, a nuestras sedes y poder glorificar a Dios también con nuestros hermanos, dando cuentas de lo que el Señor nos ha permitido hacer. Resumiendo entonces, durante la aflicción Dios permite que los santos produzcan mucho fruto a través de la perseverancia. Recordemos que Pablo, a pesar de perseveró y siguió, pero gracias al ánimo que los discípulos al rodearlo le infundieron ese aliento, esa fuerza y lo levantaron. Él se levantó por el poder de Dios. El apóstol se dirige a Derbe con Bernabé y Pablo para predicar el evangelio y hacer discípulos. Es necesario el discipulado. Aunque sufren agravio en Antioquía de Pisidia e Iconio, confirman los ánimos de los discípulos, los instan a permanecer pese a la tribulación, a la persecución, a la aflicción, y levantan ancianos y líderes en las iglesias. Aunque haya dificultades, el reino de Dios seguirá extendiéndose hasta alcanzar la victoria final. Por otro lado, el reporte misionero consiste en compartir la gracia que Dios nos ha concedido en la obra misionera que emprendamos. Pablo y Bernabé narran los milagros y las grandes cosas que Dios hizo con ellos, gentiles. También informan que Dios estuvo con ellos en el inicio, en el proceso y al final del ministerio. Entonces, qué maravilloso entender esto. Eh, Como les decía, tomemos estos ejemplos, cumplamos con los propósitos de proclamar, de ganar, de edificar, de capacitar para poder enviar. Y como les decía, no necesariamente tenemos que enviar eh, a lugares lejanos. Ya en nuestra misma ciudad local podemos cumplir esos 5 propósitos para que el reino se expanda. Y de ahí sí, qué maravilloso y qué bendición sería eh, poder tener un centro misionero del cual, como centro del mundo, de la mitad del mundo, literalmente podamos sacar misioneros para todas las naciones. Unámonos en oración y en adoración pidámosle al Señor que nos permita cumplir su propósito.